Esto porque, según el mandatario ucraniano, el nuevo paquete de sanciones de Occidente contra Moscú, y cito sus palabras, parece efectivo, pero no es suficiente. Cree que no se corresponden con las atrocidades de Rusia, que ha cometido precisamente ese país en Bucha, y que continúan en Mariupol y Kharkiv. Zelensky dijo que seguirán insistiendo en algún formato de embargo sobre las exportaciones de petróleo ruso. Y ahora pasamos con Rafael Romo, quien se encuentra en Lviv con el resumen de la jornada de hoy. Adelante, Rafael. Una serie de ataques a 5 sitios estratégicos perpetrados por las fuerzas rusas, nuevas sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre Rusia y la comparación con un campo de concentración nazi que ha hecho el alcalde de una bombardeada ciudad ucraniana son algunos de los titulares que han surgido en torno a la invasión rusa de Ucrania. En el transcurso de la noche, Rusia dio a conocer que bombardeó 5 depósitos de combustible y bases de abastecimiento militar, incluyendo uno aquí cerca de Lviv, donde estamos, utilizando lo que el Ministerio de Defensa de su país describió como misiles de alta precisión y de tierra y aire. Autoridades militares ucranianas dijeron más tarde que habían derribado 2 misiles de crucero del enemigo sobre la ciudad de Radekiv, agregando que los escombros cayeron sobre las afueras de la ciudad, lo que provocó explosiones en infraestructura civil fuera de uso. Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva ola de sanciones contra Rusia que prohíben cualquier inversión en el país e incrementan penalidades contra bancos rusos y empresas del gobierno. Estas nuevas sanciones también van dirigidas contra personas cercanas a Vladimir Putin, incluyendo sus 2 hijas adultas, así como la esposa e hija de Sergei Lavrov, el canciller ruso. Mientras tanto, Vadim Boychenko, alcalde de Mariupol, comparó el sufrimiento de los habitantes de su ciudad costera con un campo de concentración nazi. Dijo que Mariupol es un nuevo Auschwitz. El Consejo Municipal de Mariupol publicó un comunicado este miércoles en el que asegura que las fuerzas rusas están utilizando crematorios móviles para deshacerse de cadáveres en esa ciudad, aunque CNN no ha podido verificar la información en forma independiente. Finalmente, el más alto mando militar de Kharkiv dijo este miércoles que las autoridades evacuarán Losova y Barnikova, 2 poblaciones en el sur de su región, como medida de precaución ante la intensificación de los combates en el este de Ucrania. Rafael Romo, CNN, Lviv, Ucrania. Las sanciones nuevas que impuso este miércoles el gobierno de Estados Unidos contra Rusia incluyen a importantes bancos rusos y medidas contra gente de su élite, como 2 hijas del presidente Vladimir Putin, como señalaba Rafael Romo en su informe. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que se han descubierto crímenes de guerra mayúsculos en los suburbios de Kiev recuperados por Ucrania. Escuchemos qué dijo sobre las sanciones. Nosotros vamos a imponer sanciones de bloqueo a las más grandes instituciones financieras, a los bancos privados. Estamos bloqueando todas las cuentas y fondos que esos bancos tienen en Estados Unidos. No van a poder tener acceso a su dinero, no van a poder hacer ningún tipo de negocio aquí. También estoy muy contento de decir que cualquier decreto va a prohibir todo tipo de inversión en Estados Unidos. Y Yone Molinares, nuestra corresponsal en Washington, se encuentra precisamente en la capital de los Estados Unidos con más detalles sobre esta batería de sanciones. Yone, no hay registro histórico de sanciones tan numerosas, draconianas y en tan corto tiempo, ¿no? Sí, claro, y la pregunta es si en qué momento esto va a realmente forzar a Putin a cambiar de rumbo. Eso está por verse. Por ahora parece que no le interesara, pero hay quienes dicen que ya el pueblo ruso está comenzando a sentir el verdadero efecto de todas estas sanciones. Son tiendas cerradas, la vida cotidiana se ha trastocado, ya no tienen la posibilidad de ver o por lo menos disfrutar sus eventos deportivos. Todo ese tipo de cosas poco a poco van cambiando la vida y la psiquis también de los rusos. Estados Unidos dice que esto no es en contra del pueblo ruso, sino que tiene que hacer que el gobierno del Kremlin sea el que realmente sienta el peso del error que ha cometido al invadir a Ucrania. Por eso el presidente anuncia estas sanciones que además están en coordinación con otros países y de parte de Estados Unidos, aquí hay un gráfico para que lo puedan observar mientras hablamos juntos,
en esencia está sancionando a los dos bancos más importantes, al Sberbank y al Alfa Bank. Estos dos son muy importantes en Rusia, pero también está prohibiendo la inversión dentro de Rusia en Estados Unidos, como pues digamos algunas compañías que todavía siguen invirtiendo o pues siguen teniendo operaciones en Rusia, pues van a entonces ser centro de sanciones. Por ejemplo, hay compañías gigantescas como McDonald's que ya ha salido del país, por lo menos han suspendido sus operaciones. También, esto es importante, la otra arista de todas estas sanciones tiene que ver con la élite rusa, comenzando por las hijas de Vladimir Putin. También está incluido la hija y la esposa del canciller ruso Sergei Lavrov, la familia del primer ministro ruso Dmitry Medvedev, que también fue presidente de Rusia, y así miembros del Consejo de Seguridad ruso, etcétera, que están siendo sancionados. ¿Por qué? Pues la idea son dos cosas: cerrar digamos, apretarle el cinturón, pero también ampliar la red de sanciones. Los que conocen cómo se manejan las cosas en Rusia sospechan que, por ejemplo, Vladimir Putin ha escondido, como lo han hecho también otros oligarcas, el dinero dentro de lo que tiene que ser la familia de estos oligarcas, y por eso dicen, pues van a tratar de extenderlo a ver qué tanta mella le pueden hacer, José Manuel. Así es, Yone. Y por otra parte, el ministro de Economía de Alemania ha dicho que intentarán de aquí a 2030 dejar de depender de forma mayoritaria del combustible y de los combustibles fósiles rusos. Así es que otra noticia que en el largo plazo, por supuesto, que puede debilitar a las finanzas rusas. Yone Molinares, gracias por tu completo reporte desde Washington. Buenas noches para ti. Igualmente, nos vemos. Los ministros de Exteriores de los países que integran la OTAN se reúnen este miércoles y jueves para analizar la guerra rusa en Ucrania. El secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, dijo que están recaudando un significante equipamiento para apoyar a Ucrania, aunque declinó detallarlo y advirtió que la campaña del presidente Putin puede durar incluso años. Vamos con Pau Mosquera, que nos amplía desde Madrid. Pau, gusto de saludarte. Ahora son varias voces las que dicen que este conflicto podría durar incluso años. Efectivamente, José Manuel, como bien mencionabas, justamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya avisaba a los aliados, a los miembros, que esto se puede alargar más de lo previsto y puede ser durante meses o incluso años. Pero por lo pronto ahora tienen una misión concreta, misión que iniciaba este miércoles en esta reunión de los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN, que se van a reunir, han empezado hoy con una cena de trabajo y seguirán mañana, y que se reunirán también con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien también va a atender esta cita. De hecho, tan pronto ha llegado a Bruselas, a la capital de Bélgica, ha mantenido un breve encuentro con el secretario general de la OTAN, con Stoltenberg, y han compartido algunas palabras con la prensa. Pues bien, José Manuel, en esa oportunidad, Blinken ha aprovechado para agradecer tanto a Stoltenberg como al resto de aliados todo el apoyo que han dado a Estados Unidos para dar una respuesta a la invasión que está perpetrando Rusia en Ucrania. Escuchen. Hemos recibido un enorme apoyo, no solamente en cuanto a las agresiones rusas contra Ucrania, sino también queremos ir desarrollando esta estrategia en esta cumbre, así como también ver cuáles son todos los retos a los que debemos enfrentarnos para seguir haciendo el trabajo al que nosotros nos comprometimos a hacer, juntamente con nuestros socios, en los próximos días. Entre los temas que figuran en la agenda de esta reunión, José Manuel, se encuentra abordar los últimos acontecimientos en Ucrania, pero sobre todo la situación de estas localidades que han quedado liberadas de las tropas rusas y que han revelado la situación de decenas de cuerpos inertes tendidos sobre las calzadas, algo que sin duda ha generado muchísima alarma entre todos los países miembros de la OTAN. La mayor preocupación, tal y como compartíamos al inicio y como decía Jens Stoltenberg, es que este conflicto se enquiste y pueda durar más de lo que desean. Escuchen. No hemos visto indicios de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania. Pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que esto puede durar mucho tiempo, muchos meses o incluso años.
En la sesión que iniciará este jueves a las 3:30 de la mañana, tiempo del este, se espera que los ministros de Exterior de los países miembros de la OTAN aborden las perspectivas de la alianza de cara a futuro, analicen cómo pueden continuar ayudando a Ucrania, eso es, enviando material ofensivo y defensivo, y sobre todo abordar cómo reforzar la seguridad colectiva de todos los aliados ante este nuevo contexto estratégico que estamos enfrentando a nivel global. Y mientras tanto, José Manuel, paralelamente, mientras se reúnen los ministros de Exterior de los países miembros de la OTAN, también en la capital belga, los embajadores permanentes de las diferentes naciones de la Unión Europea se reunían justamente para terminar de aprobar el quinto paquete de sanciones contra Rusia. Unas medidas más severas que aprietan todavía más las tuercas a la nación de Vladimir Putin, con la intención, como ya lo había sido a lo largo de los últimos paquetes, de asfixiar su economía para impedir que continúen financiando la guerra en Ucrania. Eso sí, este miércoles parece que no han llegado a un acuerdo, con lo que mañana jueves seguirán trabajando con la intención de darle la luz verde cuanto antes para que así estas sanciones sean publicadas en el diario oficial de la Unión y puedan entrar en vigor cuanto antes. José Manuel. ¿Se habrá imaginado Putin que le iban a imponer tantas sanciones después de entrar en esta guerra? Bueno, veremos. La respuesta queda en el aire. Pau Mosquera, gracias por tu completísimo informe y reporte desde Madrid esta noche. Hasta pronto. Mariupol, le hablaba hace un momento de eso. Dice su alcalde, es el nuevo Auschwitz. Así de fuerte. Mariupol, dice su alcalde, que es el nuevo Auschwitz. Según el funcionario, la ciudad le recuerda el tristemente célebre campo de concentración nazi. Vadim Boychenko aseguró que las tropas rusas convirtieron Mariupol en un campo de exterminio. Y usted ha visto en este programa las imágenes. Me parece un comentario que se acerca mucho, desgraciadamente, a una trágica realidad. Las autoridades locales denuncian que el ejército ruso comenzó a operar lo que ya le decía yo al inicio, crematorios móviles. Usted se puede imaginar el nivel de mentes retorcidas, ¿no? Porque para pensar en esto como una estrategia, se debe tener la mente atrofiada, mentes retorcidas, para pensar en llevar crematorios móviles y entonces deshacerse de los cadáveres que hay en las calles, ucranianos asesinados por las tropas rusas, y según ellos, lograr así borrar la evidencia de sus crímenes. Evidencia que está pidiendo una Corte Penal Internacional, por ejemplo, ¿no? La justicia internacional. Pero, como lo decía mi invitada ayer muy acertadamente, pero la Corte Penal Internacional no está ahí en la tierra recogiendo la evidencia. Es muy fácil pedirla, pero no estar ahí. Quieren evidencia, tienen que ir al lugar de los hechos y en el lugar de los hechos evitar esto. Evitar esto. Que traten de desaparecer, de borrar la evidencia. Afortunadamente hay imágenes satelitales, ¿no? Que están dando fe, que está quedando registro. Pero llegar a esto, crematorios móviles para desaparecer la evidencia. Acuérdense que la evidencia son seres humanos asesinados, tirados en las calles. Dicen que al menos 5,000 civiles, al menos, 5,000 civiles han fallecido en Mariupol durante la invasión. Nosotros, por supuesto, es muy difícil comprobar de manera independiente estas cifras y estas afirmaciones, pero vienen de lo que se puede considerar una fuente oficial, ¿no? Aseguran también que el 40% de la infraestructura dañada en la ciudad no es ni siquiera reparable. El 40%. Visitar los territorios reconquistados en Ucrania es como asomarse a una escena apocalíptica, como asomarse a las puertas del infierno. Un equipo de CNN tuvo acceso a la carnicería que dejaron las tropas rusas en uno de los territorios liberados. Así se lo digo, la carnicería que dejaron las tropas rusas. Esto ya no en los territorios liberados, Le aviso de nueva cuenta, como todas las noches, lo tengo que hacer. Lo que va a ver a continuación tiene imágenes perturbadoras, fuertes. Pueden herir su sensibilidad y no son aptas para menores. Así que tome sus precauciones a partir de ese momento. Este es un reportaje de Fred Plagen.
Le repito, son imágenes muy duras. Ponga atención. Es como una escena de las puertas del infierno. Los muertos yacen esparcidos por esta carretera en el oeste de Kiev, algunos todavía junto a los restos de sus vehículos, mientras los perros deambulan como aves de rapiña. Esto es lo que las fuerzas rusas dejaron a su paso cuando se retiraron. Prepararon la emboscada allí, a donde vamos ahora mismo. Oleksandr Ratsikovsky me dice que estas víctimas eran civiles, abatidos desde esta posición, donde los rusos habían colocado un tanque. Y puede ver, en realidad es como construir una zona de tiro. ¿Lo ve? Sí. Y estos autos, mire, están como en fila. Aquí no hay autos, porque no los dejaban venir. Les disparaban apenas se acercaban. El gobierno ruso niega haber atacado a civiles, llama tales acusaciones, y cito, falsas y propaganda. Pero Oleksandr es parte de una unidad de drones y filmaron un incidente. Esto pasó el 7 de marzo, cuando los rusos todavía tenían el control total de esta área y un grupo de autos venía por la carretera. Se dieron la vuelta después de que aparentemente les dispararan desde la posición del tanque. Este auto se detiene y el conductor se baja. Entonces pasa esto. Él puso las manos en alto, por encima de la cabeza, y en ese momento le dispararon en este lugar. 2 personas murieron ese día, Maxim Iovenko y su esposa Ksenia, que también iba en el vehículo. La familia le ha confirmado sus identidades a CNN. Después del incidente, el dron filmó a las tropas rusas sacando a 2 personas más del automóvil y llevándoselas. Era el hijo de 6 años de la pareja y un amigo de la familia que viajaban con ellos, confirmaron los familiares. Ambos fueron liberados más tarde por los rusos. Los soldados luego registran el cuerpo de Maxim y lo arrastran. Este incidente es traumatizante y a la vez motiva a la unidad de drones de Oleksandr. En nuestra vida normal, antes de la guerra, éramos civiles a los que les gustaba volar drones de vez en cuando y hacer videos agradables, videos en YouTube. Pero desde que comenzó la guerra, nos hemos convertido en una parte vital de la resistencia. Oleksandr nos envió horas de video que muestran a su equipo observando los vehículos rusos, incluso encontrándolos cuando están ocultos y son casi imposibles de detectar, para luego ayudar a que las Fuerzas Armadas ucranianas puedan atacarlos. Somos los ojos, se nos llaman los ojos porque con los ojos se puede ver y se puede reportar. Y tan pronto como se ve, se pueden realizar ataques con artillería, ataques aéreos. ¿Cuánto tiempo se tarda llevar su información a los lugares correctos para que luego puedan actuar basándose en la inteligencia que usted proporciona? En buen tiempo es cuestión de minutos. Y a veces un pequeño mosquito puede aniquilar toda una manada de elefantes. Estas son imágenes de drones de la unidad de Oleksandr buscando una columna inmensa de tanques y vehículos blindados rusos. Y esta es esa columna, después de que los drones la encontraran. Oleksandr me dice que unidades como la suya jugaron un papel importante para defenderse de las tropas rusas, a pesar de que los ucranianos estaban ampliamente superados en armas por los rusos. Somos ágiles como defensa territorial. Podemos decir que esto es suicida, nos tenemos que ir. Pero las Fuerzas Armadas tienen que quedarse. Se les ordena que se queden y se quedan. Los matan, pero se quedan y defienden su tierra. Nadie sabe cuántos rusos murieron aquí, pero el grupo dice que fueron muchos, derrotados con la ayuda de un grupo de pilotos aficionados de drones que quieren defender su patria. Fred Plagen, CNN, Mila, Ucrania. Ciudades como Kharkiv siguen bajo asedio. Ahí el ejército ruso lanzó ataques con misiles de alta precisión contra varios objetivos en esta región. Esto lo indica así el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con la información que proporciona Moscú, los ataques destruyeron un depósito de combustible que abastecía a las tropas ucranianas. Y en esta guerra el ejército ruso no ha respetado nada, ¿no? Nada. Ni radioactividad, ni vidas, ni civiles, ni edificaciones, ni librerías, ni hospitales, ni nada. Nada. Mucho menos, imagínese usted, que respete la Convención de Ginebra. No ha respetado nada. Estas imágenes que va a ver grabadas con dron muestran que los rusos cavaron trincheras en un área prohibida. ¿Por qué prohibida? Bueno, porque está en el bosque rojo de Chernóbil. ¿Sí? En el bosque rojo de Chernóbil. ¿Por qué es prohibido? Bueno, primero porque está en Chernóbil, pero se llama bosque rojo porque es una zona a la que ni siquiera tienen permitido acceder los trabajadores de la central, que es el escenario del peor accidente nuclear de la historia. A pesar de que ahí la radioactividad es altísima, en las imágenes publicadas en Telegram por el operador estatal de la planta de energía nuclear de Ucrania, se ven claramente las posiciones militares rusas abandonadas y las huellas de los tanques.
Fíjese usted que tal vez solo estemos ante el inicio, y lo tengo que decir más aún con esto, y por eso se lo ratifico. A lo mejor estamos ante el inicio de una tragedia mucho mayor. Mucho mayor. Hay que pensarlo, hay que verlo como una posibilidad. Desgraciadamente, hay que ser realistas. Porque, pues hasta ahora, por parte de Putin, ¿qué cambio de actitud ha habido? Ninguno. Ninguno, a pesar de las sanciones, los bloqueos, etcétera, la diplomacia. El secretario de la OTAN, el secretario general, llamó a lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, a ser realistas. Pero además, el mensaje entre líneas, se lo repito, y tiene que entenderlo usted muy bien, es que cuando la OTAN ya dice que esto va para largo, que incluso puede durar años, pues le está diciendo, nosotros no vamos a hacer más de lo que ya hemos hecho para parar esto. Hay que entenderlo así. No es una declaración cualquiera. No es una declaración cualquiera. Escúchelo. No hemos visto indicios de que el presidente Putin haya cambiado su ambición de controlar toda Ucrania, pero al mismo tiempo tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que esto puede durar mucho tiempo, muchos meses o incluso años. El Departamento de Defensa de Estados Unidos coincide con esta apreciación de la OTAN también, y es otro mensaje, ¿no?, entre líneas. Considera que es imposible saber cuánto durará la guerra. Pues cuando quieren saber las cosas las saben, ¿no? Pero hay que accionar. Y bueno, también dicen tampoco si va a haber una salida diplomática para el conflicto. O sea, ¿qué le puedo decir? No saben, ni, en pocas palabras, antes de irme al corte, se lo digo tal cual, no saben ni dónde están parados con Putin. No tienen ni idea. Mientras tanto, siga sumando crímenes de guerra, siga sumando asesinatos, atrocidades, masacres y destrucción. Cada hora que pasa.